Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar del proceso de respiración celular. Como vieron en las primeras clases, cuando hablaron de las características de los seres vivos, una de ellas tenía que ver con el metabolismo y la necesidad de los seres vivos de obtener energía para poder llevar a cabo todos sus trabajos. El proceso mediante el cual todos los seres vivos, absolutamente todos, obtienen energía, es lo que llamamos respiración celular. Esta respiración celular vamos a ver a lo largo de la clase que puede llevarse a cabo en presencia o en ausencia de oxígeno, y vamos a diferenciar lo que llamamos respiración celular aeróbica en presencia de oxígeno y anaeróbica en ausencia de oxígeno. Cuando hablamos de respiración, en general, nos viene a la cabeza el proceso de respiración que nosotros comúnmente conocemos como inhalar y exhalar, ¿no? Que es lo que acá llamamos respiración externa o respiración mecánica. Este tipo de respiración en los mamíferos, los seres humanos y mamíferos o organismos que poseen pulmones, consiste en la incorporación del aire a partir de la inhalación. El aire es un conjunto de gases, no tiene solamente oxígeno, tiene dióxido de carbono, tiene nitrógeno, tiene vapor de agua, tiene argón y otros gases raros que en su totalidad componen lo que llamamos como aire. Entonces, cuando inhalamos todos esos gases que quedan acá en el pulmón. A la altura del pulmón, el oxígeno del aire pasa al sistema circulatorio y es transportado por el sistema circulatorio a todas las células del cuerpo. En las células del cuerpo se lleva a cabo lo que llamamos respiración celular. En este caso, como estamos hablando de respiración celular en presencia de oxígeno, la vamos a llamar respiración celular aeróbica. Estas células van a llevar a cabo el proceso de respiración celular aeróbica y el producto de este proceso, uno de los productos, es el dióxido de carbono. Entonces acá tenemos representado en la parte derecha del esquema el dióxido de carbono que va a ser transportado por el sistema circulatorio hasta los pulmones, y el aire que nosotros exhalamos va a tener mayor proporción de dióxido de carbono que el aire que inhalamos. En el gráfico, en el cuadrito este que está representado acá a la derecha, justamente muestra los porcentajes de oxígeno y dióxido de carbono en el aire inhalado y exhalado. Entonces fíjense que de todos los gases que componen el aire, el oxígeno ocupa un 21% en la atmósfera, y ese es el aire que llega a los pulmones. Cuando ese oxígeno es utilizado en el proceso de respiración celular, se consume aproximadamente un 5%. Fíjense que en el aire que exhalamos tenemos un porcentaje de oxígeno del 16%. Esta diferencia es la que se consumió en el proceso de respiración celular aeróbica. Ahora bien, en todo proceso de respiración celular se generan algunos productos, dióxido de carbono y agua, como vamos a ver. En este caso, el dióxido de carbono, fíjense que en el aire inhalado es muy poquitito, es alrededor del 0,03%, mientras que en el aire que exhalamos ocupa una proporción de un 4%. Esta diferencia, este prácticamente 4% de dióxido de carbono que exhalamos junto con el resto de los gases, tiene que ver con este producto que se genera en la respiración celular. Para que podamos comprender mejor esto, vamos a ver ahora la ecuación general de la respiración celular. Los colores que se usan acá es una convención de colocar en rojo al sistema circulatorio que te está transportando el oxígeno desde los pulmones hacia las células, porque justamente tiene mayor proporción de oxígeno que la vía circulatoria de regreso, de retorno, que va desde las células
hacia los pulmones, ¿sí? Que tienen un 16% de oxígeno. Entonces se representa con rojo y con azul. Lo importante que interpreten acá es que lo que inhalamos y exhalamos es aire, y el intercambio gaseoso se produce a nivel de los pulmones y a nivel de todas las células del cuerpo. Ese intercambio consiste en la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono a la altura de los tejidos del cuerpo, y en los pulmones es al revés, ¿sí? Los pulmones reciben aire rico en oxígeno, ¿sí? Y cuando eliminan el aire, ese aire va a tener un 4%, un 5% menos de oxígeno y un 4% más de dióxido de carbono. Acá tenemos representada la ecuación general de la respiración celular aeróbica. Dijimos que la respiración celular consiste en la degradación de la materia orgánica. Si es aeróbica es en presencia de oxígeno. Acá tenemos representada la glucosa como representante de la materia orgánica. Vamos a ver que en realidad cualquier materia orgánica puede ser degradada y a partir de esa degradación obtener energía, pero acá vamos a describir inicialmente todo el proceso de respiración celular partiendo de la molécula de glucosa. Recuerden que hablábamos de energía química, llamábamos energía química a la energía que está almacenada en las uniones de los átomos que forman moléculas. Ahora bien, moléculas tenemos moléculas orgánicas e inorgánicas. Energía química hay en todas, pero las moléculas orgánicas almacenan mucha más energía química. Y además, los seres vivos solo poseen enzimas capaces de degradar la materia orgánica. No se puede degradar la materia inorgánica, por lo tanto sería imposible obtener energía a partir de estas moléculas. Es por esto que nosotros decimos que nuestro combustible es la materia orgánica. Entonces vamos a partir de la glucosa como representante, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, es la fórmula molecular de la glucosa, también representada acá arriba. En presencia de oxígeno se lleva a cabo el proceso de respiración celular aeróbica, representado acá con varias flechitas porque es una vía metabólica, ¿sí? Un proceso metabólico formado por varias vías metabólicas, y como consecuencia, como producto de este proceso, vamos a obtener dióxido de carbono y agua. Como vimos, el dióxido de carbono es eliminado a través de la respiración, y vamos a ver que el agua, como producto o desecho metabólico, es eliminado por el sistema excretor. Estos conceptos de oxidación y reducción los vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero vamos a ir definiéndolos un poquito desde acá. Vamos a llamar o vamos a decir que un compuesto se reduce cuando acepta o gana electrones o protones. Protones llamamos al ion hidrógeno, H+, ¿sí? Entonces, fíjense que en el caso del oxígeno, al ganar hidrógenos y electrones, lo que hace es convertirse en la molécula de agua. Decimos que el oxígeno se reduce a agua. En toda reacción química, si hay alguien que se reduce es porque hay alguien que se está oxidando, ¿sí? Son procesos de oxidorreducción. En este caso, la glucosa, al degradarse, se oxida porque pierde hidrógenos. Fíjense, si a la glucosa le sacamos los hidrógenos, nos quedan carbono y oxígeno, y es lo que denominamos dióxido de carbono, es decir, la molécula de glucosa se oxida durante el proceso de respiración celular a dióxido de carbono. Los numeritos que están por delante representan la ecuación estequiométricamente balanceada. Una molécula de glucosa en presencia de 6 moléculas de oxígeno
van a generar luego el proceso de respiración celular 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Si contamos los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno a cada uno de los lados de este proceso, nos van a dar un mismo número. Por eso decimos que está estequiométricamente equilibrada. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a describir la respiración celular aeróbica con todos sus pasos, uno por uno. Vamos a ir observando en qué parte de la célula ocurren y vamos a ver luego cómo diferenciamos esto en ausencia de oxígeno. ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? Cabe aclarar que estamos acá hablando de la respiración celular aeróbica o anaeróbica en células eucariotas. Vamos a mencionar después brevemente la diferencia con las células procariotas o bacterias, ¿sí? Entonces vamos a iniciar la descripción de las etapas de la respiración celular aeróbica en células eucariotas. Estas son las etapas, y en este orden. La primera etapa se denomina glucólisis, entre paréntesis está indicado el lugar de la célula donde se lleva a cabo, en este caso es el citoplasma. Luego ocurre la decarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs, ambos en la matriz mitocondrial. Ahora vamos a ver un esquema de la mitocondria para ubicar cada una de sus partes. Luego, la cadena respiratoria, que es una etapa de la respiración celular que está acoplada a esta última etapa que se llama fosforilación oxidativa, que es la que permite generar energía en forma de ATP. Ambos procesos, como están acoplados, ocurren en una parte particular de la mitocondria, que es en las crestas de la membrana interna mitocondrial. Este esquema está representando justamente lo que les comentaba de la respiración celular aeróbica y anaeróbica en células eucariotas. Vamos a ver que la glucosa que se obtiene por la dieta, ¿sí?, que ingresa por el sistema digestivo, va a ser transportada también por el sistema circulatorio hasta todas las células del cuerpo. Ingresa la glucosa a las células del cuerpo y ahí se lleva a cabo el primer paso, el primer evento de la respiración celular que se denomina glucólisis. Ahora vamos a ver en qué consiste este proceso. Acá les muestro simplemente que el proceso de glucólisis parte de la molécula de glucosa, se inicia con la molécula de glucosa y luego de varias reacciones químicas se obtiene como resultado el ácido pirúvico o piruvato. Este ácido pirúvico, en presencia de oxígeno, se va a dirigir a la mitocondria y ahí continúan los siguientes pasos de carboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Es decir, que en presencia de oxígeno interviene la mitocondria. Ahora, en ausencia de oxígeno, ese ácido pirúvico queda en el citoplasma y lleva a cabo procesos que se denominan fermentación o respiración celular anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Entonces, primeramente vamos a describir la respiración celular aeróbica que involucra a la mitocondria y luego vamos a hablar de los procesos de fermentación. Acá hay un esquema de la mitocondria. La mitocondria está formada por una membrana externa y una membrana interna que está plegada. Acá se ven los plegamientos, y los extremos de esos plegamientos es lo que denominamos crestas mitocondriales. Lo que está en amarillo está representando la matriz mitocondrial, donde encontramos la molécula circular de ADN. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la teoría endosimbiótica, ¿sí?, que tanto las mitocondrias como los cloroplastos poseían ADN circular, muy similar al bacteriano, y esto
sumado a la presencia de ribosomas en la matriz mitocondrial, eran dos evidencias que sustentaban la teoría endosimbiótica, ¿sí? Este ADN circular codifica para algunas proteínas mitocondriales, pero de todas maneras hay un montón de proteínas mitocondriales que están codificadas en el genoma general de la célula. Este espacio que hay entre la membrana interna y la membrana externa es el espacio intermembrana, y esto no es caprichoso que les esté mencionando todas estas partes, porque vamos a ver que cada uno de estos espacios es importante para que puedan comprender cómo es que se logra generar energía en esta organela, estructura subcelular denominada mitocondria. Todos los eucariotas, todos los seres vivos formados por una o más células eucariotas poseen mitocondrias. Justamente decíamos que todos los seres vivos hacen respiración celular, por lo tanto, si son seres vivos eucariotas formados por una sola célula o por varias células eucariotas, van a llevar a cabo la respiración celular en esta organela, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no confundan con los organismos fotosintéticos, que tienen otra organela para hacer la fotosíntesis, que vamos a ver después en qué consiste, pero todos los organismos fotosintéticos que estén formados por células eucariotas van a tener mitocondrias y van a realizar respiración celular. Bueno, iniciamos la primera etapa de la respiración celular, que era la glucólisis. La glucólisis consiste en la degradación de la molécula de glucosa. Recuerdan que la molécula de glucosa tenía 6 átomos de carbono, que acá están representados cada átomo de carbono con una esfera azul, ¿sí? 6 átomos de carbono. Y en este proceso lo que nos va a importar es el final de la glucólisis. Fíjense que la glucosa es partida prácticamente a la mitad para generar dos compuestos de 3 carbonos cada uno, que se llaman ácido pirúvico o piruvato. Acá están representados con 3 esferitas cada uno. Lo que ocurre en la parte de arriba es idéntico de lo que ocurre en la parte de abajo. ¿Y qué nos va a interesar del proceso de glucólisis? Que partimos de la molécula de glucosa, que se rompe esta unión química, y al romper esa unión química se va a generar energía. En principio, vamos a ver acá que se consume energía porque se incorpora este grupo fosfato a este compuesto formado por 3 carbonos. Luego se incorpora otro en este extremo, pero eso tiene que ver con fosforilar a la glucosa para evitar que la glucosa salga de la célula. Pero fíjense que luego esos fosfatos son eliminados de ambos compuestos, ¿sí? Y obtenemos el ácido pirúvico que no tiene fósforo. Se consumen 2 fósforos, se producen 4 moléculas de ATP, por lo tanto, al consumir acá 2, pero generar 4, el rendimiento neto de la glucólisis respecto de la cantidad de moléculas de ATP que se generan es 2 ATPs. 4 que se generan acá, menos 2 que se consumieron acá, para poder retener a la glucosa dentro de la célula, nos generan una diferencia de 2 ATPs como producción o ganancia energética. Ustedes en la clase de metabolismo vieron que el ATP es un nucleótido trifosfatado y que puede pasar de la forma difosfatada a trifosfatada. Fíjense que acá lo tenemos como ADP, al agregarse el fosfato generamos ATP. La generación de ATP es el rendimiento energético. Es decir, que lo que nos va a interesar en la respiración celular es obtener moléculas de ATP,
porque esas moléculas de ATP almacenan energía química en estos enlaces entre los fosfatos, que son enlaces de alto nivel energético, y va a poder ser luego utilizado para cualquier trabajo que la célula necesite. Cada vez que la célula necesite energía, lo que va a hacer es degradar ATP. Por lo tanto, lo que nos va a interesar en la respiración celular es generar ATP para generar energía en la forma en que la célula puede utilizarla. Es por esto que se dice que el ATP es un intermediario energético entre los procesos que requieren energía, es decir, que van a consumir energía y degradar el ATP, y los procesos que producen energía, es decir, que fabrican ATP. El proceso de glucólisis, habíamos dicho que ocurría en el citoplasma. En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico, producto de la glucólisis, va a dirigirse a la mitocondria, va a atravesar la membrana externa y la membrana interna, y en la matriz mitocondrial va a ocurrir este proceso denominado decarboxilación oxidativa, que va a permitir, como dice acá el título, la formación de este compuesto denominado acetilcoenzima A. Fíjense que el ácido pirúvico, formado por 3 carbonos, ahora pierde un carbono, generando lo que se denomina ácido acético. Ese carbono en realidad se pierde en forma de dióxido de carbono. Es decir, que primero en la glucólisis partíamos la glucosa a la mitad, obteníamos 2 ácidos pirúvicos, y ahora cada ácido pirúvico desprende una molécula de dióxido de carbono, quedando este acetilo. Y este complejo multienzimático lo que va a hacer es incorporarle a este ácido acético una molécula que se llama coenzima A para generar este producto denominado acetilcoenzima A. Es el acetilo, producto del ácido pirúvico, que perdió el dióxido de carbono, con la coenzima A unida. Fíjense que acá interviene esta coenzima que está en estado oxidado y al ganar protones y electrones pasa a estar en estado reducido. Esto es importante porque estas coenzimas en estado reducido, vamos a ver más adelante, que son las que tienen el potencial para generar la energía. Vuelvo para atrás porque me olvidé de decir acá en la glucólisis que también se genera el NAD en estado reducido. Fíjense que partimos de NAD en estado oxidado, al ganar protones electrones, se convierte en NAD en estado reducido. Es decir, que la glucólisis genera 2 moléculas de NAD en estado reducido y 2 ATPs como rendimiento energético. Sumamos otro NAD en estado reducido por cada ácido pirúvico. Una vez que tenemos la acetilcoenzima A y está esta molécula en la matriz mitocondrial, esta molécula va a ser incorporada a un ciclo, una vía metabólica cíclica que se denomina ciclo de Krebs. Como todo ciclo, no podríamos decir dónde inicia y dónde termina, pero vamos a tomar como inicio del ciclo el punto en el cual se incorpora esta molécula de acetilcoenzima A. Esto que está acá, cada esferita, como ya dijimos, es un carbono. Esto que está acá en rojo está representando los carbonos que provienen del ácido pirúvico. ¿Se acuerdan que había perdido uno, había quedado como acético? El acetil-CoA entrega esos 2 carbonos al ciclo de Krebs y se une a un compuesto formado por 4 carbonos llamado ácido oxalacético o también oxalacetato. Los ácidos se pueden denominar de esas 2 maneras, ¿no? Como ácido pirúvico o piruvato, ácido oxalacético
o oxalacetato. Entonces, fíjense, si tenemos un compuesto formado por 4 carbonos más los 2 del acetilo que provenía del pirúvico, 4 más 2 son 6, generamos este compuesto de 6 carbonos denominado ácido cítrico, de los cuales 2 carbonos provienen del ácido pirúvico y por lo tanto provienen de la glucosa. Cada flecha está indicando una reacción química y por lo tanto una enzima que lo lleva a cabo. En este paso vamos a ver que el ácido cítrico es degradado al ácido cetoglutárico y la diferencia es que pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. Entonces fíjense que acá teníamos 2 y acá ya tenemos un compuesto formado por 5 carbonos, de los cuales uno pertenecía al acetilo, que pertenecía al pirúvico y que pertenecía a la glucosa. En los pasos subsiguientes, fíjense, acá se pierde otro átomo de carbono, ¿sí? Este último que queda acá, formando este compuesto que se llama ácido succínico. ¿Qué me interesa que comprendan de esto? No tanto el nombre de los intermediarios, sí el oxalacético, que es el primero, ¿sí? Donde se incorpora la acetilcoenzima A, pero que comprendan que esto que está en rojo proviene de la glucosa y que al eliminarse este dióxido de carbono se está degradando la glucosa. Es en el ciclo de Krebs donde termina de degradarse totalmente la glucosa. Empieza en la glucólisis con una degradación parcial, partiendo la glucosa, podríamos decir, en 2 compuestos de 3 carbonos. Luego en la decarboxilación oxidativa se pierde un carbono más. El acetil-CoA ingresa con 2 carbonos acá y en 2 pasos sucesivos termina la degradación de la glucosa. ¿Qué es lo importante que tienen que reconocer del ciclo de Krebs? Primero, como acabo de decir, que es en el ciclo de Krebs donde termina de degradarse totalmente la glucosa. Por otro lado, la producción de coenzimas en estado reducido. Fíjense que acá tenemos 1, 2 y 3 moléculas de NAD en estado reducido. Acá tenemos otra coenzima en estado reducido, que es el FADH2 está en estado reducido. Es decir, que el ciclo de Krebs genera 3 moléculas de NAD en estado reducido y una molécula de FAD en estado reducido. Vamos a ver que en los pasos que siguen, estas moléculas son muy importantes en la generación de energía. También en el ciclo de Krebs se genera, acá está, quedó corridito, pero acá dice GTP. GTP es un nucleótido que en vez de tener adenina tiene guanina, por eso se lo denomina guanosin trifosfato, GTP, pero que energéticamente equivale al ATP. Entonces podríamos decir que en el ciclo de Krebs se genera una molécula de ATP, 3 NAD en estado reducido, un FAD, y se eliminan 2 moléculas de dióxido de carbono porque termina la degradación de la glucosa. Vamos a ver cómo continúa ahora en la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que les mencioné al principio que eran 2 procesos que estaban acoplados. Vamos a describir esta figura. Esto que está en gris está representando la membrana mitocondrial interna. Toda membrana es una bicapa de fosfolípidos. En este caso tiene algunas proteínas importantes ubicadas en esa membrana. Estaríamos a la altura de las crestas mitocondriales, de esos repliegues. Y acá tenemos como estas esferas grandes de color lila están representando canales de protones, por donde van a pasar los protones desde, fíjense que acá tenemos la matriz mitocondrial, ¿sí? ¿Y qué había del otro lado de esa membrana interna? El espacio intermembrana, porque la membrana externa estaría por acá arriba. Entonces,
Tenemos la membrana interna, la matriz mitocondrial, el espacio intermembrana. Estas esferas grandes están representando canales de protones. Estas esferas más chiquititas están representando unas moléculas denominadas citocromos que tienen la capacidad de aceptar y ceder electrones. Entonces, los electrones van a transitar entre estas moleculitas más pequeñas de color violeta más oscuro y van a ir pasando de una a otra, ¿sí? Desde un nivel energético mayor hacia un nivel energético menor. A medida que avanzamos, cada una de estas moléculas tiene mayor afinidad por unir electrones, por lo tanto, esto que está marcado acá como inclinado, no es que está realmente inclinado, sino que está tratando de representar que estas moléculas del inicio tienen mayor nivel energético que las moléculas que están al final. Por eso lo vemos inclinadito, no es que esté inclinado en la mitocondria. ¿Qué tenemos acá también? Tenemos una bomba. ¿Se acuerdan que una bomba era una proteína transmembrana formada por varias cadenas polipeptídicas y que funcionaba como canal, en este caso un canal de protones, y a la vez esta parte esférica funciona como enzima. Se lo llama bomba ATP sintetasa porque tiene la capacidad de fabricar o sintetizar ATP. Vamos a ver cómo logra hacer esto. Esta parte formada por la bomba es lo que llamamos fosforilación oxidativa, y esta parte, donde ocurre el transporte de electrones a la altura de la membrana interna, es lo que denominamos cadena respiratoria. Entonces, estas coenzimas reducidas que se formaron en el ciclo de Krebs, que se formaron en la decarboxilación oxidativa y también el NAD de la glucólisis, van a llegar hasta esta región y van a entregar sus protones y electrones a estas moléculas de la cadena de transporte de electrones. Cuando el NAD entrega sus protones y electrones, ocurre una separación. Los electrones van a circular por estas moléculas y van a ir pasando de una a otra, generando una cadena de transporte de electrones, acá, de uno a otro, y al mismo tiempo van a ser transportados los protones, los iones hidrógeno, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Este transporte es forzado, sin embargo, no consume energía, como ustedes vieron en la clase de transporte. Fíjense que el transporte siempre va de la matriz hacia el espacio intermembrana por estos canales, y lo que genera es una acumulación de protones en el espacio intermembrana. Hay muchísimos más protones acá que en la matriz mitocondrial, porque este transporte ocurre forzadamente. ¿De dónde se saca la energía para hacer este transporte? Justamente los electrones, cuando pasan de moléculas de mayor nivel energético a moléculas de menor nivel energético, están liberando o disipando energía. Esa es la energía que se utiliza para poder transportar a los protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. ¿Qué es lo que genera acá? Un gradiente electroquímico, es decir, mayor proporción de protones en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, espontáneamente esos protones van a tender a volver a la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque habría un transporte, estaría favorecido el transporte desde donde se encuentran en mayor concentración hacia donde estarían en menor concentración. Pero la membrana interna mitocondrial es impermeable a estos iones y no pueden pasar por cualquier lugar. Entonces regresan a la matriz mitocondrial a través de la bomba ATP sintetasa. Por cada protón que regresa a la matriz mitocondrial, esta enzima fabrica una molécula de ATP. Entonces, cada NAD tiene la capacidad de generar el bombeo de 3 protones.
Por lo tanto, por cada NAD que cede sus protones y electrones a nivel de la cadena respiratoria, se van a generar 3 moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque si un NAD permite el pasaje o bombeo de 3 protones, esos 3 protones, cuando vuelva cada uno a través de la bomba ATP sintetasa a la matriz mitocondrial, cada protón generará un ATP. Por lo tanto, por cada NAD se van a generar 3 moléculas de ATP. Ahora bien, el FAD entrega sus protones un poquito más adelante y permite el bombeo de 2 protones. Por lo tanto, por cada molécula de FAD que entregue sus protones electrones a la cadena respiratoria, se van a generar 2 moléculas de ATP por el pasaje de cada uno de esos protones desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. Esto funciona, esta cadena de transporte de electrones funciona, pero el NAD o el FAD entregan a la cadena de transporte de electrones y van siendo transportados y hay un último aceptor de esos electrones. A veces usamos una analogía de cuando se está descargando, por ejemplo, un camión de ladrillos en una obra en construcción. Hay una persona que está ubicada arriba del camión y va transportando de a un ladrillo hacia el resto de las personas que están ubicadas en una fila, ¿sí? Es decir, que hay un primer aceptor de ese ladrillo y un último aceptor de ese ladrillo. En este caso, el primer aceptor son estas moléculas de citocromo, ¿sí? La primera, que no viene al caso que ustedes conozcan los nombres, pueden verlo en la bibliografía, pero lo que nos interesa acá es que entiendan que hay una primera molécula que acepta, que se lo pasa a otra, y la última molécula que acepta ese electrón es el oxígeno. Y al recibir ese electrón, ese oxígeno se reduce formando la molécula de agua. Entonces, fíjense que acá tenemos el producto, uno de los productos de la respiración celular, que es la molécula de agua. El otro producto era el dióxido de carbono, ¿se acuerdan? Ahora, ¿dónde generábamos dióxido de carbono? En la decarboxilación oxidativa y en el ciclo de Krebs. Y ese dióxido de carbono es producto de la degradación de la glucosa. Ahora bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva, que simplemente nos muestra la estructura de la bomba ATP sintetasa para que vean la membrana interna como bicapa de fosfolípidos. Tiene una porción que funciona como canal, que es la denominada porción F0, y una porción F1, que es la que funciona como enzima que sintetiza ATP. Acá tenemos representado el rendimiento energético de la respiración celular aeróbica. Y está también representado el lugar donde ocurre cada cosa. Recuerden que la glucólisis era la vía metabólica que iniciaba la degradación de la glucosa hasta 2 moléculas de ácido pirúvico, y el rendimiento energético total de la glucólisis eran 2 moléculas de ATP. Ese pirúvico se dirigía a la mitocondria, atravesaba las 2 membranas, llegaba a la matriz mitocondrial, y ahí, mediante la decarboxilación oxidativa, se formaba el acetil-CoA y se liberaba una molécula de dióxido de carbono. Acá no había rendimiento energético en forma de ATP, sí se generaban una molécula de NAD en estado reducido, igual que en la glucólisis, que se generaban 2. En el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se incorpora a la altura del oxalacetato, y en el ciclo de Krebs se generan una molécula de GTP. ¿Por qué dice 2 acá? Y bueno, porque se habían formado 2 pirúvicos. A partir de cada pirúvico, un acetil-CoA, es decir que por molécula de glucosa tenemos 2 pirúvicos y 2 acetil-CoA, es decir que por molécula de glucosa van a realizarse 2 ciclos de Krebs, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 2 GTPs.
Y luego las coenzimas en estado reducido que se generaban en el ciclo de Krebs, que eran 3 NAD y un FAD, van a entregar sus protones y electrones a la altura de la cadena respiratoria, que está acoplada a la fosforilación oxidativa, y se va, perdón que se me fue la diapositiva, y se van a generar 32 ATPs. ¿De dónde vienen estos 32 ATPs? Recuerden que cada NAD permitía generar 3 ATPs y cada FAD 2 ATPs. Acá está representado también que la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, ocurre en las crestas mitocondriales, que eran los repliegues de la membrana interna mitocondrial. Ahora sí, esto que les acabo de mencionar está acá en numeritos para que veamos el rendimiento energético de la degradación de una molécula de glucosa. Acá arriba les coloqué para que recuerden que una molécula de NAD en estado reducido, cuando entregue sus protones y electrones a la altura de la cadena respiratoria, va a generar un rendimiento de 3 moléculas de ATP, mientras que el FAD 2 moléculas de ATP. Entonces contemos, en la glucólisis, que ocurre en el citoplasma, habíamos dicho que se generaban 2 ATPs y 2 NAD en estado reducido. Luego, en la decarboxilación oxidativa se generaban solamente una molécula de NAD. El 2 que está acá adelante, al igual que el 2 que va a estar acá delante de estos, es porque en la glucólisis se generaban 2 ácidos pirúvicos. Entonces, acá contamos un NAD por cada pirúvico, lo multiplicamos por 2 porque son 2 pirúvicos. Lo mismo que acá abajo, por cada ciclo de Krebs se generaba un GTP, que es equivalente a un ATP, 3 NAD en estado reducido y un FAD en estado reducido, y el 2 es porque por cada molécula de glucosa se generan 2 moléculas de acetilcoenzima A. Acá está traducido el rendimiento energético, es decir, estos 2 ATPs de la glucólisis son 2 ATPs, pero los 2 NAD de la glucólisis, cuando entreguen sus protones y electrones a la altura de la cadena respiratoria, cada NAD rinde 3 ATPs, por lo tanto, si tenemos 2 NAD, tenemos 6 ATPs. Lo mismo acá. Cada NAD de la decarboxilación oxidativa rinde 3 ATPs, lo multiplicamos por 2. Cada NAD rinde 3 ATPs, si teníamos 3 NAD, tenemos 3 ATPs. Cada FAD rinde 2 ATPs, y el 2 es porque son 2 moléculas por cada molécula de glucosa. Si sumamos, esto nos da 38 ATP. ¿Por qué tenemos este asterisco acá? Porque este NAD se generó en la glucólisis, no se generó en la mitocondria. Entonces, en realidad, rinde un poquito menos. Los NAD generados en la glucólisis, la verdad es que rinden solo 2 ATPs. Entonces, si acá en vez de 6 ponemos 4, ¿sí? La suma nos da 36. Por lo tanto, mediante el proceso de respiración celular aeróbica, se generan 36 moléculas de ATP. Fíjense que el oxígeno, si bien condiciona que el ácido pirúvico vaya a la mitocondria, recién participa como último aceptor de electrones en la cadena de transporte de electrones denominada cadena respiratoria. ¿Sí? Ahora, la presencia de oxígeno en el ambiente, en ese ambiente celular, condiciona que el pirúvico vaya a la mitocondria o se quede en el citoplasma. ¿Sí? Ahora, una vez que va a mitocondria, recién participa el oxígeno como último aceptor de electrones de la cadena respiratoria. Esta diapositiva está representando la degradación de diferentes compuestos orgánicos, los lípidos, los polisacáridos y las proteínas. Como producto de degradación de los lípidos obtenemos ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos pueden ser, si son cortados de a 2 carbonos, convertidos
en acetilos y por lo tanto incorporarse al ciclo de Krebs en forma de acetilcoenzima A. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede obtener energía, por supuesto, de la degradación de los lípidos. Acá hablamos de polisacáridos. Acuérdense que el glucógeno es el polisacárido de reserva energética en las células animales y el almidón en las células vegetales. Estos polisacáridos, al degradarse, generan los monosacáridos, en este caso la glucosa, que como vimos, a partir de la glucólisis, llega a formar pirúvico y luego del pirúvico acetil-CoA y continuar con ciclo de Krebs, etc. A partir de las proteínas están formadas por aminoácidos que tienen el grupo amino que va a ser eliminado. Cuando se forman estos grupos aminos, se forman amoníaco, son compuestos tóxicos para la célula, entonces son eliminados por la orina en forma de urea, y el resto del aminoácido puede ser convertido a acetil-CoA o incluso a intermediarios del ciclo de Krebs, al igual que algunos ácidos grasos. Es decir, que tanto los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas, que son los grupos de compuestos orgánicos, a partir de su degradación, se puede incorporar en algún intermediario del ciclo de Krebs o en el acetil-CoA y obtener energía a partir de ellos. ¿Qué pasa cuando hay suficiente cantidad de energía? Bueno, no necesitamos que esto siga funcionando. Entonces, altos niveles de ATP lo que hacen es bloquear de alguna manera este sistema de degradación y hacer que el ciclo de Krebs empiece a funcionar para el otro lado y empezar a fabricar polisacáridos, fabricar lípidos o fabricar proteínas. Es decir, en vez de continuar con los procesos degradativos o catabólicos, se empiezan con los procesos de síntesis o anabólicos. Es por esto que el ciclo de Krebs se lo considera nudo metabólico, porque puede funcionar en un sentido, en el sentido degradativo, o en el sentido inverso, en el sentido de síntesis. Y a la vía metabólica, al ciclo de Krebs, se lo denomina una vía metabólica anfibólica, justamente porque puede ser catabólica en determinadas circunstancias y anabólicas en otras circunstancias. Bueno, esta diapositiva era una de las primeras que presentamos para mostrar cómo la glucosa ingresaba a la célula y ocurrían todos los procesos de respiración celular en presencia de oxígeno que involucraban a la mitocondria. ¿Qué pasa en una célula eucariota si no hay oxígeno en el medio? Esto puede pasar en determinadas células, por ejemplo, como en las células musculares, o también puede ser que ocurra en algunos en algunos organismos, procariotas. ¿Qué pasa con los organismos procariotas? No tienen organelas, no tienen mitocondrias. Entonces, la respiración celular aeróbica la van a tener que realizar en el citoplasma, en el citosol, mejor dicho, que como correctamente se lo denomina, ¿no? Al citosol porque es lo único que tienen, la única membrana que tienen es la membrana plasmática, que tiene unas zonas con repliegues denominadas laminillas, que es ahí donde se ubican estas moléculas que permiten el transporte de electrones, porque para que haya un transporte de electrones necesitamos que estas moléculas estén ubicadas una a continuación de la otra. Por lo tanto, en las células procariotas, este proceso ocurre, el proceso de la cadena respiratoria, ocurre en las laminillas. Todo esto hablando de la respiración celular aeróbica. Ahora, en la respiración celular anaeróbica, ya sea en células eucariotas como en procariotas, no ocurre en una organela. La respiración celular anaeróbica ocurre enteramente en el citosol. Y vamos a ver en qué consiste.
vamos a ver dos tipos de respiración celular anaeróbica. Una es la denominada fermentación láctica. Aclaro que respiración celular anaeróbica o fermentación es lo mismo. Vamos a ver la fermentación láctica, que es muy utilizada en la industria justamente para la producción de lácteos. Hay bacterias que hacen respiración celular aeróbica láctica, fermentación láctica, hay algunos hongos y las células musculares, ¿sí? Tanto los hongos como las células musculares serían células eucariotas, ¿sí? Mientras que las bacterias son células procariotas. Entonces, en todos estos casos, en el caso de que no haya oxígeno, lo que ocurre es que el ácido pirúvico formado, o sea, la glucólisis ocurre siempre. La glucólisis es la vía común entre la respiración celular aeróbica o anaeróbica. Independientemente de que haya o no haya oxígeno, la glucólisis ocurre siempre. Es decir, que hasta ácido pirúvico obtenemos siempre. Luego ese ácido pirúvico, en ausencia de oxígeno, y en el caso de la fermentación láctica, va a producir el ácido láctico. Entonces fíjense cómo la glucosa, a través de la glucólisis, genera el ácido pirúvico, y estos dos únicos ATPs que se generaban en la glucólisis van a ser los únicos dos ATPs que rinda la fermentación láctica en este caso. ¿Sí? Fíjense que el pirúvico después se convierte en láctico, hay un cambio de grupo funcional, ¿sí? Pero no continúa la degradación de la glucosa. Entonces, la degradación de la glucosa sigue siendo parcial, el rendimiento energético sigue siendo 2 ATPs, y fíjense que lo que ocurre en la fermentación es que el NAD en estado reducido pasa a NAD en estado oxidado. Es decir, que la fermentación permite la reoxidación del NAD. ¿Por qué es necesario esto? Porque en la glucólisis, ¿qué necesitábamos? NAD en estado oxidado para generar el NAD en estado reducido. ¿Se acuerdan que generábamos 2 moléculas de NAD en estado reducido? Bueno, para poder generar eso tenemos que tener NAD en estado oxidado. Bueno, la fermentación permite la regeneración de ese NAD en estado oxidado. Es decir, que el rendimiento energético sigue siendo 2 ATPs obtenidos de la glucólisis y se reoxida el NAD para que pueda seguir funcionando este sistema. En el caso de la fermentación alcohólica, ¿sí? También utilizada en la industria para la producción de bebidas alcohólicas, la glucosa también, obviamente la glucólisis ocurre y obtenemos el ácido pirúvico, y en este caso el ácido pirúvico es transformado en etanol, es decir, que el etanol es el producto final de esta fermentación alcohólica, y nuevamente la ganancia energética son los únicos 2 ATPs de la glucólisis y permite la reoxidación del NAD. La fermentación alcohólica es realizada mayoritariamente por hongos, ¿sí? Por levaduras, y hay algunas bacterias en menor proporción que hacen fermentación alcohólica, pero mayoritariamente son levaduras que pertenecen al reino fungi. Bueno, y llegamos al final de esta clase.